Bueno, vamos a retomar la segunda parte de la exposición. Nos habíamos quedado en qué palabra describe mejor a la democracia costarricense. ¿Qué se les ocurrió? ¿Cómo la pueden describir? De maltrate, la animó. Injusta, imparcial, soberana, perdón, burocracia. Una democracia conformista, imparcial, inestable, corrupta. Vieran que yo tenía una maestra en la escuela que decía que cuando uno señala así, no se fija que hay otros dedos que están señalándonos. En esta segunda parte de la exposición vamos a darnos cuenta un poco más, o sea, vamos a aterrizarnos más en el asunto de la democracia como sistema y como vivencia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo también como ciudadanía para construir este régimen? Ah, no, estaba apagado. Vamos a iniciar el tema con instituciones democráticas y cultura política. No se les olvide las caracterizaciones de la democracia que hicieron, porque ya ahorita vamos a volver sobre eso. ¿Qué es cultura política? Huntington dice que son valores, actitudes, orientaciones, mitos y creencias relevantes para la política y dominantes en la sociedad. Gabriel Almond dice que son el conjunto de actitudes y orientaciones de orden cognoscitivo, afectivo y evaluativo de los miembros del sistema frente al sistema político mismo. Morlino dice que son ideologías, valores o creencias dominantes, las doctrinas, incluidas las de origen religioso, que tienen la capacidad de congregar grupos alrededor de ellos. Ven que los tres autores que les indico acá coinciden en hacer referencia a que la cultura política está relacionada con las valoraciones, las actitudes y las orientaciones que tenemos como comunidad frente a un sistema político en particular. Les voy a pedir que se reúnan en grupitos o ahí mismo donde quieren, si quieren trabajar ahí, para que recordando el ejercicio a partir de la poesía de Jorge de Bravo, trabajen ahora en la actividad que dice cultura política y valores. Es la segunda página.
¿Listos? ¿Cómo? Fueron muy rápidos en calificar, o sea, en ponerle un adjetivo calificativo a la democracia. ¿Ah? Parece que es más compleja, ¿verdad? Mucho más compleja. Vamos, porque si no, no nos da tiempo y todavía tengo que ver un par de cosas que son importantísimas para encontrarle sentido a todos estos ejercicios. Ya van a volver dentro de un momentito a esos elementos porque tienen que reforzar un ejercicio adicional que tienen que hacer. Uno de los elementos en los que está basado nuestro régimen político es el tema de la división de poderes. Montesquieu, John Locke, Secondant dicen que la división de poderes es necesaria para evitar un desequilibrio que amenace las libertades públicas. Recuerden que el principio de la polis, que hablábamos al inicio, decía que la persona puede desarrollarse libremente solo dividiendo el poder. Ahí es donde se encuentra fundamentalmente el sentido de la división, dicen algunos, yo prefiero llamarlo separación de poderes, porque si hablamos de división significa que cada cual va por su lado, en cambio si hablamos de separación, pues por lo menos hay algún elemento que los une, los coordina, los unifica. ¿Qué busca la división de poderes? Bueno, primero, evitar que algún órgano asuma un poder mayor, o sea, que volvamos al tema del poder absoluto, ¿verdad? No puede haber concentraciones de poder. Lo siguiente es proteger al ciudadano ante el abuso de autoridad. Al no existir un poder que reúna todas las características, todas las atribuciones, pues estaría más fácil equilibrar las distintas autoridades, por decirlo de alguna manera, y el ciudadano no se vería desprotegido frente a las arbitrariedades del poder.
Por eso es que las decisiones no deben estar centralizadas, sino que cada quien, según esta teoría, ¿verdad?, la de Montesquieu, por ejemplo, habla de que cada uno de los órganos de poder del Estado tiene funciones específicas. Cuando aquí hablamos, y se cansan los analistas de decir que es que parece que quien gobierna en este país es la sala cuarta, ahí lo que hay no solamente es un desequilibrio del poder, sino hay una usurpación de las funciones de un poder por el otro. Pero, como diríamos los politólogos, cuando hablamos de temas de poder, no hay vacíos. Entonces, si la Sala Constitucional, por ejemplo, está asumiendo funciones que no, dicen algunos que no les corresponde, es porque alguien dejó la silla vacía, alguien dejó el espacio desocupado. Y entonces alguien tiene que llenarlo. En buena teoría del poder, al no haber vacíos, alguien tiene que llenar los vacíos de poder, porque no puede haber espacios vacíos, como si son los que están estudiando matemáticas me pueden decir, ¿verdad? Ahí sí hay conjuntos vacíos. Bueno, en política no hay conjuntos vacíos, no existen, no pueden existir. Para eso es que hay órganos especializados, para que cada quien asuma sus funciones, cumpla con las responsabilidades que estaban definidas en la Constitución, ¿verdad? Si ustedes se van a la parte más pragmática de la Constitución política, una vez que pasan de por los capítulos de quiénes son llamados costarricenses, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, entramos a la parte más organizativa de nuestro sistema político, y ahí es donde están considerados los órganos del Estado, ¿verdad?, los poderes del Estado, y están especificadas sus funciones. Está formada por, ¿verdad?, en el caso del Poder Ejecutivo, por un presidente, 2 vicepresidentes, ministros de Estado, las responsabilidades de los ministros de Estado. Igualmente sucede con el Poder Legislativo, igual con el Poder Judicial. Entonces no pueden decir que es que no conocen la ley, que no saben cuáles son las funciones de cada uno. Es necesario que el poder detenga al poder, y esto es lo que se conoce también doctrinariamente como la teoría de pesos y contrapesos. Significa que así como cada uno de los órganos cada uno de los poderes del Estado tiene funciones específicas, sabe qué puede y qué no puede hacer, ¿verdad? Y esos son principios fundamentales de la administración del Estado. Por ejemplo, el presidente tiene poder de veto. Esto significa que a pesar de que en la Asamblea Legislativa aprueban un proyecto de ley, tiene que ser enviado al Poder Ejecutivo para que el presidente, o en este caso la presidenta, firme esa ley y le dé el ejecútese. Por eso es que se llama Poder Ejecutivo, porque su misión fundamental es ejecutar las leyes. Entonces, cuando hay un contrapeso al poder, valga la redundancia, del Poder Legislativo, cuando se envía esa ley ya aprobada por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para su firma y ejecución, y el presidente de la República, la cabeza del Poder Ejecutivo, dice no estoy de acuerdo, y lo veta. Ese poder de veto es el límite que el Poder Ejecutivo le pone al Poder Legislativo. Igualmente, aun cuando ese proyecto sea considerado vetado por el Poder Ejecutivo, regresa al Legislativo para ser revisado. Si están de acuerdo con el Poder Ejecutivo que hubo algo que no estuvo bien, que probablemente puede mejorar, entonces se devuelve para el trámite formal del análisis y discusión de los proyectos de ley. Pero si el Poder Legislativo considera que ese proyecto debe ser ley de la República, de nuevo aquí hay otro mecanismo del régimen democrático en esta teoría de pesos y contrapesos que hace que el Poder Legislativo pueda apartarse de las consideraciones del Poder Ejecutivo, y es lo que se denomina como el resello de la ley. Significa que a pesar del veto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo considera
que ese proyecto debe ser ley de la República. Ese sistema de pesos y contrapesos es lo que genera el equilibrio de poderes. Pero ninguno puede apartarse de las funciones que por constitución, que constitucionalmente están establecidas. Y bueno, y por si eso todavía no fuera suficiente, está el Poder Judicial, que es quien tiene que velar no solamente por que las acciones de estos y las funciones de estos poderes se ajusten a las leyes, sino también que vela por la constitucionalidad, que para eso es que se creó la Sala Cuarta o la Sala Constitucional en 1989. Precisamente para asegurar no solamente la garantía del respeto de la ley, sino la norma suprema que es la Constitución. Entonces, que ninguna de las leyes que se emitan en ninguno de los poderes del Estado sea contraria a la Constitución. Nuevamente se van a reunir y a partir del tema de los valores que acaban de trabajar, van a unirlo con el tema, con esta otra actividad de la democracia y el ser costarricense. Y ahora sí vamos a ver cómo esos valores que lograron identificar pueden ser considerados positivos o negativos por ustedes cuando ya empiezan a ubicarse dentro de este régimen político, más allá de la forma procedimental de la democracia.
¿Listos? Tres comportamientos de los costarricenses. Tres comportamientos negativos de los costarricenses. Negligencia ciudadana, tolerancia a la corrupción, conformismo. Conformismo colectivo, sí. Falta de compromiso social, irresponsabilidad. Crítica destructiva sin acción ciudadana. Ya pasamos de ser los más cargas, ¿verdad? Los top, los que podíamos dar lecciones de democracia, ¿verdad? Como organización y procedimiento, a empezar a caer en la realidad de que no solamente la organización y los procedimientos hacen de un régimen democrático un régimen exitoso, ¿cierto? Y eso probablemente impacta en las instituciones políticas. ¿Cuáles son las consecuencias de esos comportamientos? Estancamiento político. Ajá. Pérdida de valores morales y éticos. Mediocridad. Ajá, aquí. Consecuencias sobre la institucionalidad. Intolerancia. Participación social. ¿Qué es una institución política? No es simplemente aquella que se refiere a las entidades o las estructuras, porque nos estaríamos quedando únicamente, o estaríamos reduciendo únicamente la democracia a lo que es la parte procedimental y organizativa. Tiene que ver con prácticas necesarias para la existencia y el desarrollo de la democracia. Cuando yo les pedí que leyeran el poema de Jorge de Bravo y que extrajeran algunos valores, ¿cuáles valores pudieron identificar en la poesía? Hermandad, esperanza, sueños, ¿qué más? Solidaridad, unión, identidad, igualdad. ¿Cómo calificaríamos esos adjetivos? A la larga, pero los utópicos, idealistas, pero todos positivos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en esta práctica necesaria para el desarrollo de la democracia? Nos conformamos con los cargos públicos, con las elecciones libres, con la libertad de expresión. Y cuando les hablo también de cuáles son las consecuencias para la institucionalidad, aquí hay unos actores que tienen mucho que ver con eso. Y les traigo de nuevo a Mafalda. Libertad, la amiguita de Mafalda, ¿verdad? Saben que la chiquitina esa se llama Libertad. Dice, ¿sabías que mi papá es socialista? Mira qué casualidad si tu papá fuera del mismo partido. Papá, dice Mafalda, acá Libertad quiere saber de qué partido político sos vos.
Yo partido político, ¡ja! Claro, le dice Libertad, ese es mucho más conocido que el de mi papá. ¿Qué son los partidos políticos? Es un grupo de seres humanos que tiene una organización estable con el objetivo de convertir o mantener para sus líderes el control de un gobierno y con el fin ulterior de dar a los miembros del partido, por intermedio de tal control, beneficios, ventajas, ideales y materiales. Weber dice que son formas de socialización que, descansando en un reclutamiento formalmente libre, tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por este medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales. Sartori dice que son formas organizacionales que agrupan a un conjunto de hombres y mujeres bajo un interés colectivo. Vean que volvemos al tema de trabajar por el bienestar de la colectividad. No pueden dejarse de lado los intereses individuales, pero cuando se trata de trabajar en colectivo, tenemos que pensar en colectivo. ¿Cuáles son las funciones de los partidos políticos? Ser mediadores entre el Estado o gobierno y la sociedad civil, articular intereses diversos, a veces de sectores, pero a veces también individuales, formar opinión y fomentar la conciencia política, escoger y formar a sus dirigentes y alinear a los elegidos con las bases. El partido político tiene dos funciones específicas, una expresiva, que es, se supone, la de representar al pueblo por medio de la expresión de sus exigencias, y la segunda es más de tipo canalizadora, que es la organización, encuadre y a veces manipulación de la opinión pública. Si consideramos que los partidos políticos son los canalizadores de la expresión de las necesidades ciudadanas, tenemos que considerar también que han dejado muchas veces de actuar específicamente como canales y como representación. ¿Qué es lo que sucede en Costa Rica? De acuerdo con la Constitución Política, el artículo 25 dice textual: los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna. Si unido a eso tenemos que el voto, como el mejor ejemplo de acción política, es quien nos hace convertirnos en ciudadanos con plenos derechos, ¿verdad? Cuando votamos y tenemos 18 años. Tenemos que considerar que el voto es la fuente que legitima el poder político, por eso es que es importante ir a votar. Que es una conducta que conlleva una decisión individual y que adicionalmente la suma de nuestras decisiones individuales es la que produce un hecho político. ¿Qué significa entonces esa suma de decisiones individuales? Que en el caso de Costa Rica actualmente hay un 30-32% que no se convierte en un hecho político. O más bien, el hecho político es justamente la ausencia de esa expresión de la voluntad individual. Las funciones del voto dentro del sistema político, y por eso su importancia. La primera es producir gobierno. Significa que permite elegir a quienes nos van a representar. Recuerdan, porque si estamos hablando de que hay un proceso de elección de representantes, esa elección, esa producción de gobierno se hace a través del voto. La segunda función del voto dentro del sistema político es producir representación. Significa que vamos a delegar en representantes determinadas aspiraciones o necesidades
que queremos ver satisfechas, porque ya dijimos que, por ejemplo, en este país, los 4 millones y resto de habitantes, no podemos buscar por nosotros mismos la aspiración de ciertas necesidades, sobre todo las colectivas. O sea, si en este momento yo tengo hambre, yo puedo salir y puedo satisfacer mi necesidad de comer comprando algo. Pero si resulta que esta colectividad que se llama Costa Rica no hay empleo, no hay forma de que nos paguen, aun cuando haya comida, no podemos resolverlo nosotros. Necesitamos representantes que se aseguren que tengamos las condiciones y las características para poder satisfacer esas necesidades. Por eso es que el voto es importante para producir representación. ¿Para qué? Para que sean esos representantes los que resuelvan cómo satisfacer las necesidades colectivas. Y el tercer elemento, y es el más importante quizás, es el de producir legitimidad. Significa que estamos acuerpando, que estamos avalando lo que esos representantes escogidos por nosotros hacen, y que ese gobierno es legítimo en tanto representa las aspiraciones, los valores y las creencias en las que todos nos hemos puesto de acuerdo. Cuando decimos que somos un país pacífico, que somos un país democrático, que somos un país donde existe libertad de expresión y de asociación, lo que estamos haciendo es asegurándonos que esos sean los principios y los valores que rigen el comportamiento de todos los que pertenecemos a esta sociedad. Por eso es que cuando hay alguien que se separa de ese comportamiento, hacemos como, ¿y a este qué le pasa? No sé si se han dado cuenta en redes sociales que a propósito de esta, en apariencia nueva intervención del gobierno nicaragüense en Calero, hay un movimiento que está convocando, ¿verdad?, a hacer un ejército. La patrulla 1856. ¿Y qué opinión les merece? Que es algo que se está dando por motivos de lo que sucede en el país ahorita. Entonces es algo como que ellos se quieren revelar para que se haga lo que se debe, no lo que está pasando actualmente. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Si cambiamos la forma de gobierno, vamos a cambiar las condiciones en las que vivimos. Cambiar las personas que lideran. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Por qué no? Yo estoy escuchando que, bueno, que le decían, es que eso viene a raíz sobre lo que está haciendo Ortega, que esa gente lo que quiere es como tomar a la fuerza lo que el gobierno no está haciendo. Pero digamos, una periodista le preguntaba a Laura Chinchilla que como que no estamos haciendo nada, pero ella le decía que entonces ¿qué podemos hacer? Porque el país no se puede levantar en armas, porque digamos, sería como mancharse y tirar al suelo esa imagen que tenemos, y que es la única vía la que tenemos de ir al derecho internacional. Si cambiamos a nuestros gobernantes, ¿van a terminar los problemas con Nicaragua? Entonces, ¿para qué los vamos a cambiar? Digo, si el problema principal que tenemos ahora es con Nicaragua. Yo siento que no es tanto cambiar al partido político, sino es la responsabilidad que cada uno y cada una tenemos como costarricenses.
Yo tuve una profesora socióloga que me decía que al ritmo que vamos, como nosotros, vamos a llegar a ser como cualquier país de Centroamérica que lidera la violencia, porque no estamos siendo parte de ese cambio, estamos siendo parte del problema, nunca parte de la solución. Vemos, como dicen, cómo surgió las FARC en Colombia, ¿verdad? Y qué hizo el pueblo colombiano para cambiar eso. O sea, se quedó así como ya, y surgió, porque en ese momento no me estaba afectando a mí. Entonces, igual nosotros, cada uno, no sé si usted mencionaba, o un video que vimos, es que si no cambiamos esa parte de cómo somos nosotros, así se van a ir acrecentando las consecuencias. Y posiblemente en unos 20 años Costa Rica tenga ejército, y va a decir, pero ¿cómo fue que sucedió esto? No es tanto la responsabilidad de un partido político, sino es esa decisión. Por ejemplo, ese 30% de población que no está votando, tal vez tenga mucha más responsabilidad que la persona que está votando. Yo ahora discutía con el grupo que el hecho de que muchas personas le ven el lado positivo no ir a votar, porque es una forma de expresar de que no está de acuerdo con el sistema político. Sin embargo, yo le veo un valor más negativo que positivo. ¿Por qué? Porque mi decisión está influyendo que le estoy dando más poder a aquella persona que está decidida a ir a votar. Si mi vecino quiere que la liberación quede 50 años, le estoy dando ese poder para que siga. Y yo estoy siendo, como decir, no, a mí no me importa, el país sigue y sigue, se incrementa la violencia, se privatiza el sistema de educación, se privatiza todo, pero es porque yo no quiero ser parte de la solución, sino siendo parte del problema. Tal vez suene como una barrabasada, ¿verdad? Es posible que suene como una barrabasada. Una posible solución podría ser que se le solicite a los costarricenses más letrados, o gente que tiene la capacidad de capital, como para irse a esa zona de una forma pacífica, debido a que le dicen que Costa Rica tiene esa zona abandonada. Entonces que ciudadanos comunes vayan ahí, desarrollen un proyecto turístico, se queden ahí, y entonces marquen la diferencia en una zona pacífica, pero esta vez poblada y con un sistema ya más estructurado ahí también. Y si yo les contara que hay proyectos binacionales de trabajo en fronteras. Volvemos aquí al tema, evidentemente, de que la democracia no pasa solamente por el componente político organizativo, sino, ¿cuál es tu nombre, perdón? Daniel lo señalaba, y es lo que he tratado de que vayan rescatando en cada una de las actividades. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la práctica democrática? No es solamente esperar que las estructuras se acomoden casi que mágicamente a no solamente las situaciones que pasan, una de esas podría ser conflictos o no con nuestros vecinos, pero va mucho más allá de esperar que las estructuras políticas se comporten tal cual nosotros queremos que se comporten, como que fueran seres vivos que pueden tomar decisiones y eso. ¿Quiénes forman parte de esa estructura? Son personas. Son personas que asisten ahí, todos los días se levantan, se bañan, desayunan, toman el autobús, el carro, el taxi, el transporte público, lo que sea, y asiste a sus puestos de trabajo y se desempeña de determinada manera. Cuando le achacamos únicamente al gobierno o a los partidos políticos la responsabilidad en la construcción de la democracia, nos estamos quedando cortos. Porque efectivamente, como dice Daniel, aquí hay una gran parte de responsabilidad que es nuestra. Por eso les decía antes, por acción o por omisión. Yo coincido con Daniel cuando no contemplo como una salida viable en la construcción de un régimen democrático la abstención. ¿Por qué? Porque tenemos a todos esos cromos que quieren ser presidentes de este país. ¿Sí? Probablemente de aquí al 18 de octubre haya alguno de esos que se descarrile y no se presente formalmente como candidato a presidente. Pero bueno, esas son las opciones. Esas son las opciones.
de distintos lugares de proveniencia territorial, con distintas profesiones, porque ahí podemos ver no solamente en cuanto a edades, sino también de profesiones. Y bueno, parece que aún así, con toda esa gama tan diversa de personas, todavía hay algunos que no encuentran cuál es. No vamos a decir que todos son perfectos y que bueno, que cualquiera daría igual. Es que la gente que no va a votar dice, me da igual, porque todos son lo mismo. Por el menos malo, ¿verdad? Decían en la campaña pasada. Bueno, tiene que haber alguno que pueda responder a esos intereses y esas aspiraciones, a esas necesidades satisfechas. Si no lo hace de manera completa, hay alguno que se pueda acercar más, porque les recuerdo además un detalle: quien es escogido como presidente o presidenta, bueno, en este momento solo presidente sería, ¿verdad?, porque no hay ninguna mujer, quienes deciden son los votos válidamente emitidos. O sea, quiere decir que entre menor cantidad de gente vaya a votar, más fácil va a ser alcanzar ese 40% para elegir presidente. Entonces, me parece que la salida no es abstenerse, la salida es utilizar los mecanismos que el régimen otorga. ¿Crisis de partidos o crisis del sistema de partidos? Bueno, si no responde a las necesidades de los grupos, si creemos que no son parte de la respuesta o de las soluciones, sino más bien son parte del problema, pues entonces aquí tenemos que ver cómo hacemos también para desde adentro participar en los grupos políticos para modificarlos o buscar otras acciones que también les voy a señalar. Hay varios autores que señalan dónde está el problema, según ellos, de los partidos políticos. Manuel Rojas dice que los partidos se han convertido en estructuras electorales con un propósito centrado en el juego politiquero, resaltando la ausencia de propuestas originales para solución de los problemas. Rodolfo Cerdas dice decía que las cúpulas cada vez responden menos a las demandas de las bases, que se concentran más en satisfacer sus intereses inmediatos, y que la falta de credibilidad en la clase política es lo que desprestigia el liderazgo político. De nuevo volvemos a las sociedades pretribales, donde los intereses, el estado de naturaleza, el que me importa a mí lo que yo necesito y lo que yo siento, es lo que está predominando. O sea, volvimos a romper el pacto social. Aquí es donde nos damos cuenta que la representatividad a veces no es suficiente y que necesitamos de lo que ustedes habían señalado hace un momento, de participación democrática, participación ciudadana. ¿Tenemos opciones y posibilidades reales de participar? ¿Sí o no? ¿Y entonces por qué nos quejamos tanto? Porque los culpables son los que están arriba, pero ¿qué estamos haciendo los que estamos abajo, en la llanura? Debate entre democracia representativa y democracia participativa, o lo que dirían algunos también, que me gusta más llamarlo así a veces, democracia desde arriba o democracia desde abajo. En la democracia desde arriba son los representantes los que deciden qué y cómo se hace. Normalmente, ¿verdad?, no todos, y no estamos hablando solo de Costa Rica, no toman en cuenta los intereses, las necesidades y las solicitudes de la ciudadanía, o sea, mis intereses individuales, pero también los intereses colectivos. Y entonces, para que la democracia tenga sentido, para que el régimen tenga legitimidad, es necesario que se permita la participación desde abajo, o sea, la participación de las colectividades en la toma de decisiones también. ¿Cuáles son los requerimientos de esta democracia desde abajo? Primero, que haya una coordinación de poderes, porque no puede ser que cada uno de los poderes estatales camine o trabaje por su lado.
El otro elemento que se ha denominado con mucha claridad modernización del Estado, pero que cuando se trata de trabajar para modernizar efectivamente el aparato estatal no se logra, es lograr procedimientos administrativos, la capacitación de funcionarios, sistemas de información efectivos, de manera que cuando lleguemos a preguntar algo nos sepan decir a ciencia cierta qué es lo que tenemos que hacer, a cuál ventanilla ir la primera vez y no hasta que recorrimos casi que todas las ventanillas, ¿verdad?, de la sede administrativa, nos damos cuenta de que probablemente el asunto lo pudimos haber resuelto en la primera o en la segunda y no, ¿verdad?, no hasta que en la quinta o sexta nos mandan de nuevo al inicio. La organización de la sociedad es fundamental para esta democracia desde abajo. ¿Por qué? Porque significa no solamente asumir las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, como bien lo señalaba Daniel, sino también educarnos en política. No se vale decir es que la política es corrupta y la política no me interesa y la política nada tiene que ver conmigo. Error. La política tiene que ver con todo. Con la economía, con el deporte, con la cultura, hasta con la religión tiene que ver. Y si no, Monseñor Ulloa no hubiera sacado el documento que sacó un día de estos, ¿verdad? Para instruir a los votantes cuál puede ser las orientaciones mejores para tomar una buena decisión a la hora de ir a votar. La política tiene que ver con todo. Por eso es que es importante que leamos, que nos informemos, porque aquella persona que está informada de lo que está sucediendo, difícilmente se la van a rodar, difícilmente la van a engañar, difícilmente la van a embaucar. ¿Por qué? Porque al tener la información, tiene la capacidad de decidir y de escoger lo que es mejor para sí, para su familia, para su colectividad y para su país. Rendición de cuentas y ética pública es otro de los elementos fundamentales de la democracia desde abajo. Y hay además espacios de participación ciudadana que este régimen político en el que vivimos ha reglamentado. Uno es el referéndum, el plebiscito revocatorio de mandato y la iniciativa popular. El referéndum es un mecanismo de participación que lo que hace es consultarle a la población sobre un hecho en particular. Es de carácter vinculante para las autoridades de gobierno, pero además la misma ley que respalda el referéndum dice que no se puede convocar en temas relativos a la hacienda pública, o sea, no nos pueden consultar si estamos de acuerdo o no en que los tributos, que paguemos más impuestos, por ejemplo. En cuanto a derechos fundamentales, por eso es que el tema, por ejemplo, de las uniones de parejas del mismo sexo o demás, no puede ser sometido a consulta popular, para evitar que mayorías decidan sobre minorías, y también en temas de carácter penal. El plebiscito es una consulta igualmente, solo que se convoca solamente para conocer sobre temas específicos, generalmente de carácter territorial, y es solamente para medir cómo está la cosa en asuntos de temas específicos. No tiene la diferencia con el referéndum, es que no es vinculante para la toma de decisiones. El plebiscito revocatorio de mandato tiene que ver con la posibilidad que tenemos los ciudadanos de revocar el mandato de las autoridades. Por ejemplo, en el caso específico de las alcaldías, sucedió en Pérez Celedón, ¿verdad? Cuando se le revoca el mandato, a pesar de ser un ciudadano que fue elegido, ¿verdad?, para ser alcalde de Pérez Celedón, se procede a suspender el nombramiento por parte de la comunidad. Y la otra iniciativa, el otro mecanismo de participación ciudadana tiene que ver con la iniciativa popular, que es la posibilidad de que un ciudadano o un grupo de ciudadanos presenten proyectos de ley
a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Esta ley obliga a los diputados a asistir a la Oficina de Iniciativa Popular que está en la Asamblea Legislativa y tomar bajo su cuidado, digamos, esa iniciativa de los habitantes y convertirla en proyecto de ley. No están en la obligación de aprobar la iniciativa finalmente como ley, pero sí de conocerla y de discutirla en comisiones. Hay otros mecanismos de democracia participativa, por ejemplo, en el régimen municipal, para analizar y solucionar los problemas locales, que tienen que ver también con plebiscitos, ¿verdad?, que son consultas específicas, con audiencias públicas y principalmente los consejos municipales. Todas las semanas los consejos municipales se reúnen. ¿Cuántos de ustedes han asistido a una sesión de consejo municipal? ¿Sí? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Sí, es muy enriquecedor porque uno escucha diferentes puntos de vista y tienen que llegar a un consenso. Y vean que la mayoría no lo ha hecho. ¿Por qué? En Pérez Celedón, ¿verdad? ¿Sos de Pérez Celedón? Sí. En Pérez Celedón tienen magnífico, todo un sistema de información maravilloso a la sociedad. Sí, es un espectáculo, me decían. Yo tengo estudiantes también, alumnos de Pérez Celedón, dicen que es todo un espectáculo. Los transmiten las sesiones y entonces el pueblo puede ir siguiendo el debate sobre temas específicos. ¿Ibas a decir algo? No la pueden cerrar. Bueno, eso es algo que no pueden hacer. O sea, la esencia, o sea, si hay algo que nosotros podemos hacer referencia casi que en línea directa con la polis griega, es el espacio municipal, porque es lo local, es donde mejor se resuelven los problemas de la comunidad, donde tenemos la posibilidad, porque conocemos a nuestros vecinos, porque si fuimos a votar por las alcaldías, ¿verdad?, en el proceso de alcaldías, sabemos quién es el alcalde o la alcaldesa, sabemos quiénes son los regidores que nosotros pusimos ahí, repito, por acción o por omisión. Por eso es importante ir a votar. Por eso es importante decidir quiénes son los que se van a sentar ahí a representarnos. Entonces yo decido, ese que está ahí me representa. No, es que yo dejé que otro decidiera por mí quién se sentaba ahí. Pero también puedo ir yo a representar, yo también me puedo someter al juicio público y decir, yo me presento como candidata y puedo representar también mejor que ese otro y entonces, ¿verdad?, hago todo el proceso. Es parte de involucrarse en, no solamente en participar, sino también en la defensa de nuestros derechos. ¿De qué manera también se puede participar? Bueno, a través de la Sala Constitucional, ¿verdad?, y los recursos de habeas corpus, las acciones de inconstitucionalidad, porque la Sala acoge denuncias de los ciudadanos que se sienten lesionados sus derechos, por medio de la Defensoría de los Habitantes también, creada en 1993 y encargada, bueno, en 1992, pero en 1993 abrió sus puertas. Este año está cumpliendo 20 años, recién el 1 de octubre. Es la encargada de proteger los derechos e intereses de los habitantes y también es encargada de promocionar y divulgar esos derechos. También tenemos a la Comisión del Consumidor, que vela específicamente por derechos de los consumidores, si hay alguna cosa que no nos dio garantía, ¿verdad?, cuando compramos algún electrodoméstico y demás, hay una serie de procedimientos también, no es llegar y presentarse en cualquiera de estas instancias. La cuarta es el Tribunal Administrativo, el Tribunal Ambiental Administrativo, perdón, y como ven, hay mecanismos desde la formalidad, desde arriba, desde la democracia desde arriba, para poder accionar nuestra responsabilidad como ciudadanos. Pero no podemos dejar únicamente que la democracia se resuelva desde arriba, tenemos que hacerla funcionar desde abajo. ¿Costa Rica es ingobernable o está mal gobernada? Porque para que fuera ingobernable significa que no tenemos las estructuras ni políticas ni administrativas
Y aquí ya vimos que hay de sobra. A veces incluso hay algunas que están como en exceso. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Estos mecanismos de la democracia desde abajo. Contraloría ciudadana, rendición de cuentas. No podemos ir a un lugar y pedir un informe y que nos digan es que no está, es que no tal cosa, es que hay mecanismos para exigir que nos respondan. Porque recuerdan, ¿quiénes los pusimos ahí? Nosotros. Ellos son nuestros representantes. No actúan solos. Y si lo hacen es porque los dejamos. Tenemos entonces que hacer mejor uso de todos los mecanismos que el régimen democrático pone a nuestra disposición. Lo que hace falta, parece, es ese comportamiento más desde las prácticas y los valores democráticos que desde la organización misma, desde la estructura. Y para ir cerrando acá, porque quiero hacer una última dinámica, un último ejercicio, es retomar algunos elementos, las características o las reglas de la democracia, que tienen que ver con un Estado de Derecho, o sea, hay una estructura normativa que le da fundamento a ese Estado. La división de poderes, elecciones libres y periódicas, el pluralismo ideológico, la solución pacífica de los conflictos. Tiene principios también, la autodeterminación, el respeto, la promoción y garantía de los derechos humanos. Valores, libertad, igualdad, dignidad y justicia. Y actitudes, actitudes que son las que más se relacionan con nuestra práctica democrática. La tolerancia, el respeto y la convivencia solidaria. A partir de esto, los voy a invitar a que hagamos este último ejercicio sobre el futuro de la democracia y que a partir de estas preguntas motivadoras, sugerentes, se reúnan en grupo para saber qué necesita y qué no necesita la democracia. ¿Cuáles son esos elementos que hemos encontrado que impiden que nuestra democracia sea una democracia de calidad? Pero más que responder por escrito, lo que quiero es que hagan un collage a propósito de un material, unos periódicos que traje y que con la ayuda de Michael vamos a repartirles unas cartulinas, unos marcadores y unas gomas y unas tijeras para que puedan plasmar ahí lo que una democracia de calidad implica para nosotros, esa democracia de calidad que merecemos.